vencedores, somos más que victoriosos y que Dios seguirá haciendo cosas grandes y poderosas en favor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, creemos que Dios hará cosas grandes. Saben que estaba por compartirle, ¿no?, un tiempo o la importancia de permitirnos crecer y desarrollar en el Señor, ¿no? Algo que entendemos poderosamente, donde no podemos disimular que los años nos están pasando. Nosotros hemos estado ministrando el día de anoche allí en Colonia del Sacramento, allí en Uruguay, y en el aniversario del apóstol Rivas, aniversario número 7, y nos hemos encontrado con personas que conocemos hace más de 20 años, ¿no? Y que hacía tiempo que no nos veíamos, y lo primero que nos dijimos o que nos acordamos fue de esos más de 20 años atrás, ¿no? Y decíamos, estabas más flaco, otro decía, tenía menos canas, y uno dice, bueno, está bien, los años han pasado, ¿y qué es lo que hemos logrado y qué es lo que hemos conquistado frente a todos estos años? Y podemos llegar a decir, bueno, cosas lindas, hemos avanzado, pero si hay algo que no podemos dejar de lado, mis queridos hermanos, es que en este tiempo en que hemos pasado es necesario tener un crecimiento. Digan conmigo, tener un crecimiento. Entonces, en estos años que hemos pasado, fundamentalmente me he dado cuenta que toda iglesia y todo ministerio, si no se desarrolla, si no crece, hermanos, tampoco va a fructificar. Una planta pequeña nunca va a estar preparada para un fruto, porque así todo nace. Si naciera el fruto, la planta está tan débil que lo termina destruyendo el fruto, porque el fruto tiene una demanda de esa planta para que lo pueda sostener. Entonces, cuando nosotros no tenemos un crecimiento, pero sí queremos tener fruto, eso va a hacer de que, lamentablemente, hermanos, la demanda del fruto provoque un efecto a aquel que está sosteniendo el fruto. En este caso es la iglesia. Entonces, juntamente con el fruto tiene que venir, ¿qué cosa? El crecimiento. Entonces, toda persona que no crece, no se desarrolla, no avanza y no conquista, está varado, está detenido en el desarrollo, y eso hace de que muchas cosas se terminen perdiendo. Una de las cosas que impide el crecimiento, hermanos queridos, es no permitir el desarrollo del carácter conforme al carácter de Cristo, de la mente conforme a la mente de Cristo, del pensamiento que Dios quiere traer conforme a lo que el cielo dice, lo que dice la palabra. Nunca Dios podrá traer algo nuevo sobre una situación vieja, y nunca podrá Dios traer un cambio si yo no determino que ese cambio venga. Entonces, cuando nosotros se trata de hablar de ese desarrollo, yo obviamente a usted le tengo que preguntar, ¿cuántos quieren crecer? Dígame en un fuerte amén. Bueno, tendremos que dejar un montón de cosas, entre esas cosas caprichos, mañas, costumbres, actitudes, manera de ver, de pensar, egoísmo e individualismo. Muchas veces tendremos que ser transformados en el área del carácter. El libro de Ageo tan claramente nos enseña, acompáñeme, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, hermanos, Dios estaba muy interesado en el tiempo donde Dios trasciende o trae una transición en el pueblo de Dios, donde salen de la cautividad para comenzar a edificar la obra de Dios, lo cual ellos habían descuidado, y lo cual Dios decía, ustedes vieron gloria en el tiempo pasado. Si ustedes entienden lo que es edificar en el tiempo presente, en el tiempo futuro vendrá una mayor gloria. Entonces, ¿cuántos quieren ver cosas más grandes? Tócale a otro hermano y decirle, los errores te enseñan, las equivocaciones te enseñan, pero sabe que en este presente esos errores y esas equivocaciones nos tienen que servir para un cambio. Nos tienen que servir para un cambio. Si no nos sirven para un cambio, nunca entenderemos lo que es haber creído en la gloria que viene por delante, en aquello que Dios quiere que nosotros desarrollemos y que avancemos en el propósito del Señor. Ahora, cuando yo voy a la Sagrada Escritura para ponerle un ejemplo de una persona que detuvo la gloria del Señor, vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo
16, versículo 14, capítulo 16, versículo 14, después que vino el ungimiento sobre la vida de David, ¿no? Y que dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre David. El capítulo 16, el versículo 14, dice la Sagrada Escritura que el Espíritu de Jehová se apartó de Samuel. En el 13 dice que vino sobre la vida de David. En el 14 dice que se apartó de Saúl. Tremendo, ¿no? Y dice la Biblia que cuando se apartó de la vida de Saúl, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, por un lado te dice que Dios se aparta, Dios se va de la persona que no quiso atrapar el diseño de Dios, que no quiso caminar en el tiempo que le tocaba vivir. El hombre, hermanos, había experimentado algo que él nunca pidió, como por ejemplo estar en un palacio, ser rey sobre Israel. Saúl no lo había pedido, pero Dios había determinado que este hombre tenía que ser rey sobre su pueblo Israel. El hombre no valoró su posición, y el no haberlo valorado, hermano, lo demuestra a través de sus hechos y a través de su desobediencia. El hombre, al no haber valorado, hermanos queridos, aquello que Dios le ha dado, las cosas las manejaba a su manera, y eso hizo que el Espíritu de Dios se alejara, porque Dios estaba respaldando a Saúl debido a que Dios le había encomendado algo. Como el hombre no estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer, Dios dijo: ¿para qué le voy a dar de mi espíritu si el hombre no está funcionando en lo que yo le he asignado? Es como decirle: ¿para qué yo le voy a dar un auto si la persona se va caminando y no lo está utilizando? Tarde o temprano, ¿qué sucede con el auto? Se echa a perder. Si usted no lo pone en marcha, se rompe lo primero la batería. Si usted no lo mueve, empieza a tener problemas en los fluidos que se contaminan. Algunos hasta se echan a perder. Las cubiertas se empiezan a deteriorar. Los tapizados y la entromedad comienzan a sentir olor a mojo al punto de podrirse. Y el auto, aunque no se usa, se empieza a destruir. La corrosión, etcétera, etcétera, los cables. Y comienza, hermanos, aquello por lo cual fue creado para funcionar, en una situación se termina destruyendo por causa de que no se está funcionando por lo cual ha sido creado. Entonces Dios dijo: vamos a sacarle a este que no valora aquello que yo le he entregado y vamos a dárselo a otro, el cual me va a hacer caso. En este caso, ¿quién era? Era el rey David. Por eso es que dice la Biblia que el rey David, hermano, no solamente tuvo una palabra, sino que también la Biblia dice que tuvo la unción depositada a través de la palabra. Ahora nos damos cuenta que Saúl era un hombre, hermanos, que estaba desequilibrado en el carácter, desequilibrado en su manera de ver las cosas, desequilibrado en su manera de pensar, desequilibrado en su manera de proyectarse, y eso hacía de que el hombre, lamentablemente, hermano, no pudiera fluir en aquello que Dios había dado, de lo que Dios le había dado. Entonces eso habla de que el hombre había cosas que no tenía resueltas, pero Dios, hermano, no va a detener nunca sus planes, sino por el contrario, Dios desea que la iglesia siga avanzando en el nombre bendito de Jesús. Creemos que estamos viviendo una temporada de crecimiento, creemos que estamos viviendo una temporada de avance, creemos que estamos viviendo una temporada de desarrollo, creemos que está viniendo una temporada de fructificación y de bendición de lo alto. Decirle a tu hermano: así que prepárate para ese crecimiento. Decirle: vamos. Prepararse es valorar, prepararse es reconocer, prepararse es creerle al Señor, prepararse es caminar en la fe, prepararse es entender que aunque no eres merecedor de aquello que Dios te ha dado, lo valoras, lo atrapas y dices: aunque yo no sea merecedor, sé que Dios va a hacer algo grande en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, Saúl no lo entendió así. Entonces vemos que en esta primera etapa la rebelión en el corazón del hombre lo quitó desde la posición de ungido
Y dice la Biblia que al no ser ungido no había unción. Al no haber unción vino un espíritu malo de parte de Jehová. Y la Biblia dice que allí sus criados le dijeron: ¿saben qué? Vas a tener que llamar a alguien que toque y que traiga paz ante esta situación. Versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. El hombre tenía todas las características y todos los privilegios, pero el más grande de todos es que Dios lo había ungido, pero que también Dios estaba con él, respaldándolo. En este caso era David. Y dice la Biblia, mis queridos hermanos, que cuando David tocaba, el espíritu malo de parte de Jehová dice que se iba. El espíritu de parte de Jehová que venía a atormentar se iba. Ahora, fíjense, una persona que había sido ungido, que había sido llenado del Espíritu Santo de Dios, que había profetizado, estaba en una tremenda condición, hablando de, en este caso, el rey Saúl. ¿Por qué? Porque el hombre no había entendido y no había valorado, hermanos, el crecimiento que vendría por delante. Dios le había confiado un reinado y Dios le estaba diciendo: hay algo más grande que viene por delante en el nombre poderoso de Jesús. Pero el hombre no lo entendió. A veces pensamos que cuando Dios nos suelta dones, talentos, oficios, llamados, hermano, es para que nos quedemos estancados. Y no es así. Es para que usted crezca, se desarrolle, se multiplique y siga avanzando en el nombre de Jesús. Ahora, mire lo que dice el versículo 18, capítulo 8. Acompáñeme, por favor. El capítulo 17 habla de que David mata a Goliat, ¿no? Y lo tremendo de todo esto es que David, de estar en el anonimato, es reconocido. Y cuando él entra allí en medio del pueblo de Dios, salieron a cantar las mujeres y decían: Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Y hermano, hay algo que sucedió en el corazón del rey. Claro, sucedió eso porque su corazón estaba desequilibrado, porque el hombre no estaba en la posición correcta. Dice: y se enojó Saúl, versículo 8 del capítulo 18, y se enojó Saúl en grande manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. Dice: no le falta más que el reino. La persona que empieza a perder la unción siempre va a criticar a aquellos que están siendo levantados por Dios. A la persona que se le va la unción, automáticamente comienza a tener desequilibrios en el área emocional. Y usted me preguntará por qué. Hoy se lo voy a explicar. Y dice la Sagrada Escritura que el hombre se enojó por el reconocimiento que le daba el pueblo y decía: lo único que falta es que él tome el reino. El versículo 9 dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, es decir, comenzó a mirarlo mal, es decir, comenzó a aborrecerlo y a rechazarlo. El versículo 10 dice: y aconteció al otro día. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Al otro día. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tomó a Saúl, dice, ¿no? No dice que vino a atormentarlo. No dice vino a atormentarlo, dice lo tomó. Es decir, el hombre se endemonió. Lo volvemos a leer. Aconteció al otro día de haber visto mal a David, de haberse enojado con David, de haberse enojado con el pueblo, tocarlo a tu hermano, decirle: tené cuidado con el enojo. Estás al borde de estar endemoniado, decirle. Yo sé que ustedes no tienen un carácter fuerte como el apóstol. No sé por qué. Pero la Biblia nos enseña. ¿Usted no ha visto personas que se enojan al punto que usted ve que la mirada le cambia y que cuando usted los quiere corregir la persona no entra en razón? Que cuando usted le quiere decir algo: che, esto está mal, la persona está tan velado su entendimiento que piensa que aún en el enojo tiene la razón.
Entonces la Biblia dice, aconteció al otro día, no pasó un año, no pasaron 2 años, sucedió al otro día. Aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. Desvariaba. Le agarraba un poco de esquizofrenia, locura. Vio que normalmente hablamos de las personas que son bipolares, que tienen desequilibrios emocionales. Tenga cuidado de no estar endemoniado y que no sea un asiento emocional, sino un asiento espiritual. Y desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en su mano. El versículo 11 que dice, a ver, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Tócalo a tu hermano y decirle, se ponen agresivos, se ponen violentos, están al borde de un gran problema. Porque primeramente había una influencia. Primero venía el tormento. Y el tormento es cuando te están atacando de afuera. Ahora, hermanos, cuando vemos esta escritura que dice que vino un espíritu malo de parte de Jehová, y dice la Sagrada Escritura que vino y lo tomó, significa que el enojo le abrió una puerta para que entre ese demonio. Preguntale que tenés al lado, ¿cómo andás con el carácter, che? El gran problema que tenemos en el desarrollo del carácter es que normalmente una persona que no quiere generar un cambio en su carácter siempre quiere tener razón de sí, de lo que piensa, de lo que ve, de lo que actúa, de lo que procede. Y eso, lamentablemente, hermano, a la luz de la palabra, nunca será lo que usted piensa, lo que usted desea o lo que usted quiere. Porque la manera de tener una formación en el carácter siempre será a la manera de lo que Dios enseña en la Biblia. Porque el hombre, al no tener un carácter correcto, hablando de Saúl, perdió no solamente la unción, no solamente la posición, sino también la manifestación de la autoridad espiritual. Eso hizo que en la primera etapa viniera la opresión, pero en la segunda etapa, al hombre perdurar en el enojo, en la bronca, en el rechazo y el no querer reconocer de que Dios estaba levantando a otra persona, hizo que se abriera una puerta mucho más grande al punto de la posesión demoníaca, y eso hacía que él comenzara a tener un desvarío. Ese estado de ánimo que la persona ya se levanta gritando, que la persona ya se ofusca y se enoja por todo, que la persona ya no está entendiendo que está perdiendo autoridad, y en vez de tener la humildad que tendría que tener, hermanos, cada vez alimenta más eso, al punto que aquellas personas que le están haciendo el bien, como en el caso de David, estaba tocando para que el hombre fuera liberado, hermano, lo quiso matar, porque eso es lo que hacen los demonios cuando toman posesión de una persona. Provocan rechazo, provocan odio, provocan alejamiento de las personas. ¿Cuántas personas no hemos ministrado que nos han dicho, no sé por qué lo aborrezco, lo odio, me viene un pensamiento de ira y tengo ganas de pegarle con la silla? Ajá, sepa que no es usted, es el que está dentro de usted. Pero que usted, a la luz de la palabra, tiene que entender que lo que usted está pensando lo está influenciando un espíritu inmundo, y que usted, a la luz de la palabra, entendiendo la verdad escritural, usted tiene que ser libre y tiene que contrarrestar ese pensamiento que traerá perjuicio y no que traerá bendición, ni para su vida, ni para las personas que lo están amando. Entonces, cuando hablamos de la gloria postrera, porque es lo que Dios quería hacer con su pueblo, por eso es que Dios levanta a Saúl, ¿no? Haciendo un paralelismo con la historia bíblica. Dios levanta a Saúl para que el hombre entendiera lo que es una posición de gobierno y entendiera lo que es entrar a poseer y a conquistar un montón de cosas. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, Saúl no había entendido, y Saúl pensó que las cosas las podía llegar a manejar
trabajar a su manera. Cuando nosotros hablamos de estos principios bíblicos, lo podemos hablar a nivel corporativo, a nivel institucional, pero también a nivel individual. Cuando se trata de hablarlo a nivel individual, usted tiene que entender que usted es responsable de su crecimiento, de su desarrollo, y también es responsable de usted poder tomar la palabra del Señor. Y le digo por qué. Porque el libro de Efesios, acompáñeme para enriquecer un poquito lo que en este día yo le quiero enseñar a usted, por favor. El libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, ahí está la palabra, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, hermanos, hay un momento en la vida donde usted va a ser instruido, formado por líderes, por pastores, por ministros, desde aquí, desde la plataforma o a nivel individual. Y el fin va a ser de que usted ya no se quede detenido, sino que usted tenga un crecimiento. El fin de que usted pueda practicar y vivir la fe y que tenga un desarrollo sobre su vida y que podamos llegar a todos a qué cosa, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Después dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban ¿qué cosa? Su crecimiento, para ir edificándonos ¿en qué cosa? En el amor. Es decir, mis queridos hermanos, el gran enemigo que tenemos de todo desarrollo en la vida, de todo desarrollo en el crecimiento, de todo desarrollo en la unción, de todo desarrollo en los dones, lamentablemente es nuestro carácter. Un hombre sin carácter es fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. Y un hombre con un temperamento y un carácter equivocado normalmente tiene como tendencia de creer que lo que piensa es lo correcto. Ahora, una persona que tiene un carácter dócil va a recibir la enseñanza, va a recibir la instrucción de hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué? Para llevarlos a un crecimiento, un desarrollo en el amor de Cristo, y de esa manera poder crecer en ese amor y que Cristo sea la cabeza y podamos manifestar una autoridad y un gobierno en medio de la iglesia. Porque cuando se manifiesta esa autoridad, todos los que estamos aquí comenzamos a ser victoriosos, triunfantes, bendecidos, la gloria de Dios es desatada, los milagros se desatan, las sanidades vienen, hermanos, la liberación viene. ¿Por qué? Porque Dios comienza a manifestarse en gente que quiso desarrollarse en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas veces nos dijeron: no haga esto porque le va a traer consecuencias? Y fuimos y lo hicimos, ¿y qué pasó? Sufrimos consecuencias. Ahora, ¿por qué le hago un paralelismo de la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová? Es porque el ministerio está creciendo, viene un mayor nivel de gloria, pero nosotros tenemos que entender que aquello que impide la gloria, el desarrollo de una autoridad espiritual, es el carácter equivocado. Que a través de un carácter equivocado, ¿qué es lo que hay? Una influencia. Y si eso perdura, ¿qué es lo que hay? Una posesión. La Biblia tan claramente dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar. Entonces, hermanos, si el enojo no es un pecado, ¿por qué el enemigo toma posesión? Si Dios tan claramente dice: si le estás dando lugar, es porque el enemigo comienza a tener ¿qué cosa? Autoridad espiritual. Entonces, cuando vemos esta situación de que Dios levanta en el libro de Efesios hombres y mujeres con el fin de edificar la iglesia para que Cristo sea la cabeza y haya un desarrollo de un crecimiento, te está diciendo el Señor a través de esta palabra la tremenda necesidad que tenemos que tener como iglesia de dejarnos instruir y de dejarnos enseñar. El enojo te impide el crecimiento, el enojo te impide desarrollarte, el enojo hace que te quedes chato, el enojo hace hasta que pierdas autoridad espiritual. Y usted me
dirá, apóstol, ¿por qué me dice esto? Porque Saúl tenía un mentor, Saúl tenía un padre, Saúl tenía una persona que lo estaba enseñando. En este caso era Samuel. Samuel lo ungió, Samuel lo reconoció, Samuel lo posicionó, Samuel ofrecía sacrificio, Samuel oraba por su vida para que el hombre se volviera a Dios, pero nunca quiso escuchar a Samuel. Entonces el gran problema que tiene la persona que no nos dejamos, o los grandes problemas que podemos llegar a tener, mis queridos hermanos, es cuando no nos dejamos formar y no estamos dispuestos a tener un cambio de esa manera de ver, de pensar, de actuar, de proceder y de conducirnos a través de un carácter desequilibrado, ya sea de ira, de enojo o de un carácter, hermanos, que a todo le tenemos que decir sí para quedar bien con Dios y quedar bien con el diablo, quedar bien con el mundo y quedar bien con la iglesia. Entonces, para que no se enoje la hermana, le tenemos que decir, sí, hermana, le queda lindo el color de pelo, aunque sea anaranjado, le queda lindo. Sí, mi hermano, qué lindo que está, cada vez más delgado usted, no importa. Y no está delgado. Entonces, tratamos nosotros de alguna u otra manera de adaptarnos a la circunstancia o la situación para tratar de que, hermanos, la gente nos apruebe y podamos sentirnos bien. Eso habla de un gran problema emocional en la persona, en el carácter, porque, hermanos, quiere la aprobación de todo. ¿Por qué? Porque se siente rechazado. Y es lo que le pasaba a Saúl. Saúl tenía un gran problema en su carácter, por eso es que cuando Samuel lo confronta, dijo, no fue el pueblo, no fui yo. El pueblo trajo los animales. Lo trajimos para sacrificar a Jehová tu Dios. Entonces no se hacía cargo absolutamente nunca de nada. Nunca escuchó a una mujer que mientras va de camino usted, hermano, a su casa, la mujer le va hablando y le va hablando. Oh, puede ser el hombre también. No echemos siempre la culpa a la mujer. ¿Están acá varones? Ya menos amén. ¿Están acá mujeres? Vamos todavía. Mientras vas de camino, la mujer te va diciendo todo lo que hay que hacer mientras llegas a la casa. Tenemos que llegar, hay que calentar la comida, hay que el nene bañarlo, sacarle la ropa, hacer esto, poner la ropa en el lavarropa. Y vos decís, me lo está diciendo con carpa para que cuando llegue lo haga yo. Y si usted no reacciona, te dice, ¿y no te dije que hay que hacerlo? Ah, no entendí que me lo decías a mí para hacerlo. O viceversa, al hombre. Usted no ha visto personas desequilibradas en su carácter que nunca se van a parar a decir, apóstol, ¿me puedo orar? Sí, vienen y te dicen, no, porque estoy pasando pruebas, estoy pasando un momento difícil, me atacaron los demonios, estoy acá, me siento medio débil. ¿Qué te está diciendo? Óreme, apóstol, porque la verdad que tengo una opresión terrible. Pero como tiene tal desequilibrio en el carácter, ¿qué es lo que hace? Te tira para que vos reacciones. Entonces te quiere hacer responsable a vos del problema que está teniendo. Personas que te dicen, no, porque tengo un problema económico, y te está llorando la carta para ver si le tiró un mango. En vez de agarrar y decir, no, no me puede ayudar, no me puede prestar unos mangos que la semana que viene se lo devuelve. No, porque la persona presenta lástima para ver si usted reacciona, para darle y no pedírselo. Entonces te va a decir, yo no te pedí, vos sos el que me diste. Entonces te das cuenta que la persona tiene un gran desequilibrio en la parte emocional. Otros tienen desequilibrio en la parte financiera y otros tienen desequilibrio en la parte espiritual. Pero la persona que tiene carácter, temperamento y que entendió la formación, porque sabe que viene una gloria grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, se hace cargo de las cosas. Se mira en el espejo y dice, che, loco, estás gordo, va a tener que adelgazar. Che, mirá, te están faltando un montón de cosas. ¿Por qué no generas un cambio? El crecimiento no es responsabilidad ni de tu esposo ni de tu esposo. Es tu responsabilidad. Te atacan los demonios y es porque Dios los permitió para que te levantes y comiences a orar y te ligues y te unes al Rey de Gloria, que es el que te dará la victoria. Pero lamentablemente no hacemos eso porque hasta nos sentimos humillados muchas veces de tener que depender de alguien, en este caso de Dios, que lo primero que decimos, ¿para qué lo voy a molestar? La semana pasada uno de los varones me dijo, apóstol, le quiero pedir ayuda. Ah, bueno, le dije yo. Y para mí fue algo sencillo, porque estoy acostumbrado a ministrar gente. Y me dice, lo que yo le estoy pidiendo para mí es complicado. No, para mí no, le digo. Sí, para mí sí, porque me trabaja en el orgullo. Ahí está el problema.
Personas con tal desequilibrio en el área emocional o en el área de su carácter, hermano, que se creen omnipotentes. Y que la gloria nunca va a venir, hermanos, porque había una etapa entre la gloria postrera, entre la gloria primera y la gloria postrera. ¿Y cuál era? El tiempo presente. ¿Y cuál era el tiempo presente? No había templo. ¿Cuál era el tiempo presente? Estaban pasando decadencia. ¿Cuál era el tiempo? Había un problema, pero Dios le prometía que vendría algo grande, y para eso grande se tendría que preparar. Y es lo que Dios en esta noche nos está diciendo. Hay algo grande que viene por delante, y tú te tendrás que preparar, y yo me tendré que preparar para abrazar aquello que Dios nos ha dicho en el nombre poderoso de Jesús. Así que si te enojas, pensalo 2 veces. Si vas a padecer una situación allí adversa, arrodillate y pedí perdón antes que los demonios ganen ventaja. Entonces hay personas que viven todos los días enojados y no se dan cuenta que hay una influencia espiritual que lo único que les está queriendo quitar es el nivel de autoridad que Dios les ha entregado. Y ese nivel de autoridad que Dios les ha entregado es para prepararlos en el crecimiento que viene por delante. Entonces, iglesia, yo quiero recibir la gloria postrera. No sé usted, pero yo la quiero recibir. ¿Cuántos me van a acompañar? Mire que yo estoy dispuesto a ser una herramienta en las manos del Señor, para provocar su carácter. Está bien, no diga nada. Póngase de pie, por favor. A mí me ha pasado de tenerle que decir a algunas personas cuando se levantan, decirle: pará, ¿qué te pasa? No, tranquilízate que en cualquier momento fundís el motor. Y me dice: ¿por qué me dice eso? Porque recién arrancamos el día. Si usted arranca un motor de un auto en frío, corre el riesgo que produzca una falla, y puntualmente en el área del motor, que se rompa. Entonces, personas que tienen el latido del corazón 60 pulsaciones cuando está relajado, 60, 80 y tanto cuando estamos caminando, moviéndonos, un poquito más. Cuando estás practicando aeróbic, 120. Creo que los expertos en gimnasia me pueden corregir o no en eso. ¿No? Se fue justo Lorena, ella que era instructora de, bueno, usted no sabía eso. 120. Entonces, ¿alguna persona acá que sea de gimnasia? Cuando uno hace aeróbico, Lorena, ¿cuántas son las pulsaciones? Te descoloqué. 120. Ahora, personas que se levantan con 60 pulsaciones y se levantan allá arriba, ¡pum!, subió a 120. Voy a decir: tranquilízate, porque estás al borde a que se abra una puerta y no sea la puerta de los cielos. Baja un cambio, tranquilízate. Te va a afectar la parte cardíaca, sanguínea, respiratoria. Entonces, ¿por qué es importante la formación del carácter? Porque habla de la templanza, de la madurez, de la solidez, pero sobre todas las cosas habla de la fe, de aquello que Dios te ha confiado, y aunque hoy no lo tienes, sabe que vendrá en el nombre poderoso de Jesús. Que aunque hoy no lo has alcanzado, sabe que lo vas a atrapar en el nombre de Jesús. Entonces caminas confiado y caminas seguro, sabiendo que aunque te están pasando cosas, aunque se te levantó el diablo, aunque vino la oposición, sigues manteniéndote firme en tu carácter. Y aunque escuchas un montón de voces que te dicen que no lo vas a lograr, te mantienes firme sabiendo que lo vas a lograr. Y aunque vienen
vienen cosas negativas queriéndote frenar, sabes que Dios te lo va a entregar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una cuestión que te digan qué paciencia, y no es una cuestión que te digan qué paz que hay sobre tu vida. No, es una cuestión de que estás esperando la gloria postrera sobre tu vida, porque sabes que va a ser mayor que lo que has vivido hasta ahora, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Yo quiero crecer, yo quiero avanzar. ¡Aleluya! Estás aquí, tócame, lléname. La presencia de papá hoy te quiere llenar, te quiere formar, te quiere edificar, te quiere levantar. Aleluya. Y quiere que te mantengas firme. No le des lugar al enemigo. Oh. Aleluya. Personas, por tener un desequilibrio, por no entender lo que viene por delante, en el presente se están perdiendo un montón de cosas. Se están perdiendo de gente que esté a su lado, que los ama. Se están perdiendo, aleluya, de personas que te pueden ayudar a abrirte puertas y conducirte. Aleluya. Estás aquí, tócame, lléname. Hay presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Sé que estás aquí. Él está aquí. Dispuesto a abrazarme. No me Aleluya. dejas ir. Eres un buen Padre. Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Oh, sé que estás sentimos su gloria. Dispuesto a abrazarme. Aleluya. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Sé que estás aquí. Gracias, Espíritu Santo. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen Padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás Sí, aquí. Jesús. Te tócame, lléname. Y el león está aquí. A mí me impactó esta historia bíblica. Cuando comencé a leer, dije, wow, ahora estoy entendiendo tantas cosas. De por qué hay personas que en un momento determinado, al haber perdurado siempre en un enojo, terminan siendo poseídas por un demonio. Y uno dice, no, pero mirá que no adulteró, no mintió, no robó, no mató. No, pero el mismo odio, bronca, rencor, resentimiento, el mismo enojo porque estaba perdiendo su lugar, terminó siendo poseída
por una influencia demoníaca. ¿Y qué es lo que estás viendo? Estás viendo el efecto del desequilibrio que tiene la persona porque desvaría su forma de ver, en su forma de conducirse. Y uno dice, wow, Señor, ¿qué es lo que hacemos ahora? Tan sencillamente es rendirnos ante los pies del Señor y reconocer que necesitamos de la grandeza de Dios. Y que cuando viene el consejo de Dios, porque Saúl tuvo la oportunidad cuando Samuel lo aconsejó, y mientras Samuel lo aconseja, automáticamente la respuesta de Saúl dijo, no, yo no desobedecí. Cuando el mismo profeta le estaba diciendo, desobedeciste, contrarrestaba y contradecía el consejo que le estaba abriendo la oportunidad para tener un cambio sobre su vida. Pero ¿qué pasó? Se mantuvo firme en la equivocación y eso le trajo un terrible perjuicio, no solamente a Saúl, sino también a sus hijos y tristemente luego también sobre sus nietos. Porque la Biblia cuenta que cuando David vio que no llovía y no fructificaban los campos, después de que había pasado el reinado de Saúl, dice la Biblia que le preguntó al Señor qué es lo que había pasado. Y era que Saúl había matado a aquellos gabaonitas que tenían un pacto con Josué. Y por haberlos matado y quererlos exterminar y querer romper ese pacto, dice que David tuvo que llamar a los gabaonitas y decirle qué es lo que sucede, qué es lo que quieren. Dijo, no, en el reinado de Saúl él nos quiso exterminar cuando había un pacto donde ustedes nos tenían que dar la vida. ¿Y qué es lo que haremos por ustedes? No, ya la persona no está, pero denos 7 varones que correspondan a la descendencia de Saúl. Entonces le terminó afectando a los nietos de Saúl y mataron 7 varones de la descendencia de Saúl. Siento la presencia del Señor. Afectó todas las generaciones después de Saúl. ¿Por qué? Porque el hombre no quería cambiar. El hombre tenía una posición de gobierno y el hombre tenía que hacer caso a aquel que lo había posicionado como regente y gobernante. No queriendo hacer las cosas como Dios se las mandaba, las hizo como Él las quiso y afectó todas sus generaciones. Por eso es que es importante en este tiempo decir, Señor, acá me tenés, me siento privilegiado del lugar que me has dado. Me siento privilegiado de los dones que me diste. Enséñame a desarrollarlos, pero también enséñame a que vengan los cambios, porque sé que esos cambios va a bendecir a mis generaciones, va a bendecir a mis hijos, va a bendecir a mis nietos, va a bendecir por 1000 generaciones. Por eso es que, hermanos, David fue tan diferente que la Biblia dice que Dios le dijo a David y le prometió, tu trono será firme eternamente. Aleluya. Y ahí se cumplió a través de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siento la presencia del Señor. Aleluya. Oh, hoy es el día donde Dios nos habla para no perdernos la gloria que viene por delante. Hoy es el día donde Dios nos habla para no perdernos lo bendito que Dios está soltando en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, me apodero y abrazo esta palabra, porque sé que vienen tiempos de grande y de tremenda bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Oh, gloria. Mírale a tu hermano, decirle, a ver cómo estás con el enojo ahora. Decirle, a ver, ¿tenés cara de enojo? No, no. ¿Qué tema, no? Algo que nos cuesta tanto. Nosotros siempre hablamos con los profetas. Bueno, ahora no nos pasa, a veces porque estamos un poco viejos ya, ¿no? Pero hubo un tiempo que decíamos, che, yo me enojo un poquito y me lleno de demonios. Claro, ahora sabemos por qué nos llenamos de demonios. El enojo nos abría una puerta. Impresionante.
Y capaz que la otra persona estaba como si nada, pero nosotros teníamos una presión. Nos enojábamos 5 minutos y la opresión nos duraba todo un día. Y le decíamos a Dios, ¿por qué nos permite esto, Señor? Para que cambies. Bueno, está bien, vamos a cambiar. Y a veces, hermano, tenemos que agachar la cabeza. Y alguno dice, ¿por qué permitís esto? Y porque me conviene. Porque si hay algo que yo no quiero perder, es la bendición de Dios. Es la unción de Dios, es el poder de Dios que me lleva a la grande conquista que viene por delante. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados, los bendecimos. Día domingo nuevamente nos encontramos 19 horas.